Saludos familia de la fe, qué grato estar por aquí nuevamente compartiendo con ustedes en esta preciosa mañana de este domingo 23 de agosto del 2020. Parece increíble, pero hace alrededor de ya 5 meses que estamos en este proceso de aislamiento, de pandemia y todo esto, pero aquí estamos y el Señor ha sido bueno con nosotros y su misericordia nos ha acompañado en todo este tiempo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios eh, y vamos a compartir la preciosa palabra que Él tiene para nosotros en este día. Padre bueno, en esta mañana nos ponemos de acuerdo como familia de la fe para darte muchas gracias por todo lo bueno que tú has sido en este tiempo, porque nos has sostenido, porque has permitido, Señor, que a pesar de las circunstancias, Señor, nosotros podamos tener nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, por estar en nuestro camino y permitir que dependamos de ti. Porque, ¿qué sería de nosotros, Señor, en este tiempo si tú no estuvieras en nuestro camino, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tu palabra, que es nuestro sustento, nuestra fuente de vida, nuestro aliento diario, Señor, no estuviera? Señor, el mundo está en crisis, hay gente que está a punto de suicidarse, Señor, porque las puertas que creía que tenía abiertas están cerradas, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que te reveles a cada uno de ellos, que traigas consolación, Señor, que traigas, Señor, palabras de aliento, de vida, Señor, de esperanza a cada persona, Dios. Y que hoy, Señor, nosotros podamos ser ese medio por el cual tú, Dios, le llevas esa palabra de aliento al mundo. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres fiel y tu misericordia es para siempre. Padre, oramos para que esta palabra que se va a compartir hoy sea una palabra de edificación, de bendición. Que podamos, Señor, atesorar riquezas en tu reino y que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor, más que en lo que podamos tener aquí en la tierra, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias porque hoy, Señor, sabemos que tú vas a edificarnos en tu palabra y vas a abrir nuestro entendimiento. Señor, oro para que seas abriendo el entendimiento, Señor, y para que esta palabra, Señor, sea revelada en el corazón de cada uno, Señor, de los que la escuchan. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, por aquí veo que está Angeli, que está Alexandra. Qué bueno verles por aquí. Y bueno, vamos a empezar con esa palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Y dice como título: donde está tu tesoro, está tu corazón. Estamos en un mundo en el que valora más las posesiones materiales, en el que se valora más lo que se tiene que lo que se es. Un mundo de consumismo, de apariencias, un mundo en el que pareciera que valemos no por lo que somos, sino por lo que tenemos. Entonces,
pareciera que los bienes materiales determinan el valor de las personas. A veces la gente juzga quién eres por tu vestimenta. Hay gente que pareciera que le importa más cómo te ves que cómo eres. Esta semana me sorprendió, pues como a manera de introducción, un video que se hizo viral de un hombre que parecía que fuera habitante de calle, pero declaraba unas verdades que, que me dejaron asombrado. Y por eso no puede juzgar las personas por sus apariencias. Este hombre tiene tanta claridad sobre lo que necesita la iglesia en este tiempo. Y a veces nosotros, estando aquí y también sabiendo lo que la iglesia necesita y no lo aplicamos. Entonces vamos a empezar a compartir lo que dice la palabra. De manera de introducción voy a leer algo que está en lo que he estado reflexionando esta semana. Dice: vivimos tiempos en los que pareciera que los bienes materiales determinan el valor de las personas. Pero cuando nos acercamos a las Escrituras, nos damos cuenta que valemos más por lo que somos que por lo que tenemos. Y el deseo, y también en la Escritura nos damos cuenta de que Dios quiere bendecirnos. En nuestra cultura recibimos como una enseñanza, diría yo, un poco tergiversada acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y escuchamos mucho que Dios se agradaba de los pobres, de las personas, y relacionaban la pobreza con la humildad. Pero si nosotros vamos a la Escritura, hay un pasaje en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 que Juan, creo que ya estaba en la isla de Patmos, y él describe a su amigo. Escuche bien, el anciano, él se hacía llamar el anciano. Dice: el anciano, a Gallo, a quien amo de verdad. Yo también tengo un amigo amado que no es de nombre Gallo, sino de apellido Gallo. Y es muy, muy querido. Entonces dice en el versículo 2, amado. Esto lo está diciendo Juan, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, el apóstol Juan está diciéndole el deseo que hay en el corazón de él hacia su amigo Gallo. Pero este mismo deseo de Juan es el deseo de Dios para nosotros, para que entiendan un poquito más. No es que Dios haya dicho, no. Juan le dijo ese deseo que había en su corazón a su amigo. Pero aquí hay algo interesante. Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esa es la parte importante. Nosotros queremos ser bendecidos por Dios, pero no dedicamos tiempo para Dios.
y le reclamamos bendiciones a Dios, pero no le dedicamos tiempo a Dios a conocer su voluntad y su propósito para nuestra vida. Por ahí veo que Esteban está conectado, bienvenido. También Mónica Paola, Dios te bendiga, bienvenida. Bueno, entonces el apóstol Juan le está diciendo a su amigo Gallo que en la medida que su alma prospera, en la medida que él aprende a depender de Dios, él va a ser prosperado y va a tener salud. Ahora, el deseo de Dios es que seamos prosperados. Y no solamente es el deseo de una persona hacia un amigo, no, es el deseo de Dios. Y también lo vemos en Jeremías 29:11. Jeremías está después de Isaías. Jeremías 29, versículo 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Voy a leerlo en esta nueva traducción viviente. Jeremías 29:11. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Oiga, no son solamente pensamientos, sino planes. Planes es algo que se quieren lograr a futuro. Dios tiene planes para nosotros. Si usted en la casa me está prestando atención, diga: Dios tiene planes para mí. Dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces esto me muestra que Dios tiene planes para mí. El problema es que yo acepte esos planes. ¿Y cómo voy a aceptar esos planes? Pues conociendo a Dios y conociendo cuáles son esos planes para mí. Yo no puedo esperar que Dios me revele sus planes si yo ni siquiera conozco a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dedicar un tiempo para conocer los planes de Dios para mi vida, conocer el propósito de Dios para mi vida. Hay gente que piensa que la vida es simplemente trabajar, comer y dormir. Y por eso no les interesa planificar su futuro. Hay gente que cree que simplemente antes de la pandemia, con ir a la iglesia ya eran cristianos. Con asistir a una reunión ya eran cristianos. Hay gente que piensa que simplemente por el hecho de escuchar esta transmisión, entonces ya eso lo hace cristiano. Pero déjeme decirle que ser cristiano no es solamente venir, sacar el domingo a esta hora para escucharme a mí y escuchar la palabra de Dios a través de mí. Es, después de esto, llevar esta enseñanza a una aplicación práctica para su vida, porque si no, de nada sirve. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo cuando acerca de la semilla y los diferentes tipos de terreno? Está el primero, que está en el camino. Son los que escuchan la palabra, pero vienen las preocupaciones y se roban la semilla. Lo que yo estoy sembrando en ustedes hoy es la semilla.
pero el terreno es usted. Y ya no depende de mí, sino de usted qué tipo de terreno es. Si usted está en el camino, entonces es de las personas que oyen la palabra y cualquier circunstancia le roba la palabra y ya, murió, como dicen por ahí. Otra es la palabra que está o la semilla que se siembra en pedregales. Entonces son esas personas efusivas que reciben la palabra y aleluya y gloria a Dios. Y esa palabra, y pareciera que es una persona que está creciendo espiritualmente, pero de un momento a otro viene una dificultad. Como dice la palabra, sale el sol y como no tiene cimiento, no tiene fundamento, se marchita. Esta otra que está entre espinos, y yo diría que nosotros tenemos que sortear todos los tipos de terrenos hasta llegar al terreno perfecto, que es esa tierra fértil que está abonada. ¿Y sabe cómo se abona esa tierra? A través de la oración, a través del ayuno y a través de la lectura constante de la palabra. Es la forma de abonar. Entonces, si nosotros simplemente escuchamos, pero no ponemos en práctica o no tengo una comunión con Dios, esa palabra ¡pum!, sale. O si la escucho y la empiezo a poner en práctica, pero pongo mi mirada en las circunstancias, esa fe se marchita. O si esa palabra es sembrada, pero resulta de que me dejo enredar por las cosas de la vida y estoy constantemente, digamos, como dice ahí, entre la maleza. O sea, mi círculo de personas con las que yo me rodeo son personas que están constantemente haciendo que mi fe mengüe. No me rodeo con personas que tienen la misma visión, el mismo deseo que hay en mi corazón. Entonces esa palabra va a terminar por ahogarse. Pero si yo soy ese terreno fértil, que me rodeo de personas que tienen el mismo deseo de crecer en la palabra de Dios, si yo soy ese terreno fértil en el cual, por decirlo, yo me preocupo por mi salud espiritual y empiezo a hacer conexiones con personas que tienen ese mismo anhelo en el corazón, entonces yo voy a ser ese terreno fértil en el que la palabra va a crecer y nos vamos a edificar con las personas que están a nuestro alrededor. De esa manera vamos a poder crecer espiritualmente y poner nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, poner nuestro corazón en Dios. Recuerden que el tema de hoy es: donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahora, ¿cuál es el problema, o diría yo, el principal problema de la humanidad? Es el amor al dinero. ¿Cómo así, pastor? Pero es que yo no me preocupo por las riquezas. ¿No? ¿No te preocupas por el dinero? El 90% de las rupturas matrimoniales se dan por problemas económicos. Un gran porcentaje de suicidios se dan por problemas económicos. Tú trabajas porque necesitas recibir dinero para tener un sustento en la casa, para tener la nevera llena, para tener una vivienda digna. Y si hablamos un poquito de las mujeres, para tener cómo mantenerse bonita, cómo estar bonita, ¿sí? Entonces,
Usted me puede decir, pastor, pero es que eso son cosas normales, pero si usted no tiene con qué suplir esas cosas normales, entonces, ¿qué pasa? Usted se preocupa, usted empieza a pensar, Dios no me ama, Dios me está castigando, esto es porque yo no he sido obediente a Dios, y bueno, y una cantidad de cosas, o simplemente Dios se olvidó de mí, y entonces empezamos a buscar alternativas a Dios para poder suplir esas necesidades económicas. Entonces, el mayor problema de la humanidad es el amor al dinero. Ahora, el problema, la gente dice, no, pero es que yo no amo el dinero. Pero entonces, ¿por qué te preocupas tanto por tener casa, carro, por tener posesiones materiales? Por tener un estatus, a veces por tener una apariencia. Mi vecino compra un equipo de sonido así y yo lo compro así. Mi vecino compra un televisor así y yo lo compro así. Porque es que yo no me puedo quedar atrás. Estamos en una sociedad de consumismo. Mi vecino compra un carro modelo 2015, yo compro un 2018. En fin, estamos tratando de mantener un estatus, porque necesitamos sentirnos bien y que la gente nos vea bien. Y para poder que la gente nos vea bien necesitamos dinero. Entonces, ahí es donde entra esta palabra. El problema de la humanidad es el amor al dinero. No, el dinero no es el problema, es el amor al dinero. Y vamos a ver por qué. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a ver qué dice en esta versión. Nueva traducción viviente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, aquí no está diciendo que el problema es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces, como el problema es el amor al dinero y el dinero es como el que nos aleja, porque ponemos nuestra confianza en los bienes materiales más que en Dios, entonces eso es lo que nos causa problemas en nuestra vida. Miren lo que dice Santiago. Santiago está después de Hebreos. No Hebreos, sino Hebreos. Santiago capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros.
o sea, para los últimos días. Efesios 5, 2 y 3 se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me gusta las dos versiones. Dice: perdón, estoy en otro lugar, por eso no coincidía. Hebreos, Santiago 5, 2, dice: su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Su oro y su plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Que el problema no es la riqueza, el problema es que estamos acumulando y acumulando riquezas sin razón de ser. Ahora, Mateo 6:24 nos da luces sobre lo que Dios quiere que nosotros, sobre la decisión que nosotros debemos tomar. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Oiga bien esto: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí las riquezas está traducido como riquezas, pero hay unas versiones antiguas en las que esa palabra se traduce como mamón. No puede servir a Dios y a mamón. Y mamón es un espíritu de riqueza, de amor al dinero, que dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión: o seguimos a Dios, o servimos a Dios, o servimos a Mamón, el dios de las riquezas, el ídolo de la riqueza. Ustedes recuerdan la estatua que hizo Aarón por petición del pueblo, que era un becerro de oro, y que ellos empezaron a adorarlo. Ese es el dios Mamón, ese es Mamón, porque ellos necesitaban ver algo. Y ustedes saben cuál es la escultura de Wall Street, la compañía digamos, donde está la bolsa de valores, o mejor dicho, las bolsas de valores a nivel mundial. El símbolo es un becerro dorado, y ese es el símbolo del dios Mamón, de las riquezas. Entonces, estamos hablando de que es algo actual, no es algo que se quedó en la antigüedad. La gente que busca las riquezas acumulan y hacen inversiones en bolsa de valores y todo eso. Pero aquí es donde viene el tema, y aquí es donde empiezo yo a predicar. Entonces, ¿cómo guardar nuestro corazón de las riquezas? Como les dije, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, lo que Jesús está enseñando no es que no tengamos dinero, sino que sepamos invertirlo de la manera correcta. Y así Dios nos va a bendecir más y no vamos a desviarnos de la fe.
Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar nuestro corazón? Haciendo tesoros en el cielo. Pero entonces surge la otra pregunta, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Y estamos hablando solamente de, aquí pareciera que la enseñanza solamente se basa en lo material, pero no estamos hablando solamente de hacer tesoros materiales en el cielo. Esto aplica para todo. Y digamos que estructuré la enseñanza para hablar acerca de lo material, porque es el problema de la humanidad, es el mayor problema que estamos experimentando. Pero esos tesoros no son solamente materiales, esto lo puedes aplicar a cada cosa en tu vida. Pero tenemos que entender que el problema, que la raíz está en el amor al dinero, o la confianza que tenemos en el dinero, en los bienes, en las posesiones, sin decir que tenerlos sea malo. Ojo, es muy diferente una cosa de la otra. Entonces, ¿cómo hacer tesoros en el cielo? Primero que todo, poniendo nuestra confianza en Dios. Si tú no tienes tu confianza puesta en Dios, es muy difícil que puedas empezar a atesorar en el cielo, porque todo parte de ahí. Juan capítulo 15, versículo 5, dice, ciertamente yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos agarrados de la mano de Dios. La única manera en la que nosotros podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida es mantenernos agarrados de Él, firmes en Él, en su palabra. Y como lo decía desde el principio, eso lo hacemos a través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Aquí mismo en el capítulo 6 habla acerca de esto. Yo he hablado acerca de 4 pilares para nuestra vida, para mantener nuestra vida espiritual. Como cuando usted construye una casa, necesita mínimo 4 columnas que soporten. Y si una de ellas se mueve o declina, la casa se derrumba. Y esos 4 pilares son el ayunar, el orar, perdonar y dar. 4 pilares. Entonces, cuando nosotros aplicamos esos pilares en nuestra vida y son una constante, y ojo que Jesús en esos 4 pilares no dijo cuando lo hagan, no dijo si lo haces. O sea que Él da por hecho de que nosotros tenemos esos 4 pilares en nuestra vida, porque eso hacía parte de la cultura judía, ¿sí? Los 4 pilares. Ahora, no me voy a centrar en esos 4 pilares, me voy a centrar en lo que les estoy compartiendo. Entonces, número 1, depositar nuestra confianza en Dios. O sea, mantenerme unido a Él. Eso fue lo que Jesús dijo. Si nosotros permanecemos unidos a Él, pues vamos a llevar fruto, vamos a fructificar. Pero separados de Él nada podemos hacer. Y esto va ligado del segundo. Porque si yo tengo mi confianza puesta en Dios y conozco la palabra de Dios y los principios, yo no voy a tener problema. No me va a ser difícil a mí aplicar el segundo principio, que es diezmar y ofrendar.
Pastor, es que en el Nuevo Testamento no se enseña del diezmo y la ofrenda. ¿Está seguro? Vamos a leer un poquito. Malaquías está en el Antiguo Testamento y vamos a ir a otro texto en el Nuevo Testamento para demostrarles que sí, el principio del diezmo y la ofrenda sigue vigente. Ahora, como les digo, esta es la manera bíblica de usted mantener su mirada puesta en Dios y que ese amor al dinero y que no haya ese amor al dinero. Permítame un segundito, yo hago algo por acá. Okay. Entonces, en Malaquías 3, 10 y 11 dice, se los voy a leer un poquito más amplio para que entendamos lo que nos está enseñando la palabra. Malaquías son los libros profetas menores, que son los últimos de la Biblia del Antiguo Testamento antes del Nuevo Testamento. Malaquías 3, versículo 10, dice, bueno, desde el 9 dice, voy a leer desde el versículo 8, va a ser un poquito atrevido. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O sea, el no diezmar y ofrendar trae consigo una maldición. ¿Y dónde lleva esa maldición? A mis finanzas. ¿Sí? No es que yo esté declarando maldición sobre su vida porque no diezma y ofrenda. Ya es usted con Dios. Yo solamente le estoy enseñando lo que la palabra dice. Ay, el pastor me está maldiciendo. No, yo no lo estoy maldiciendo. La palabra dice que cuando usted no diezma y ofrenda, está bajo maldición. ¿Cuál es la solución? Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En la casa de quién? No en su casa, en la casa de Dios. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted entiende que diezmar y ofrendar es un principio de Dios, no es una ley, no es algo que se lo tenga yo que imponer, sino que es un principio para que Dios pueda prosperarlo a usted, entonces usted no va a tener problema para diezmar y ofrendar. Ahora, versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor está dando un principio, y es que cuando nosotros no diezmamos y ofrendamos, estamos bajo maldición. Ahora, cuando nosotros empezamos a diezmar y ofrendar, Él dice, y haya alimento en mi casa, o sea, haya lo suficiente para que mi casa se sostenga. Y eso incluye los que viven de la obra, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero cuando esa necesidad de la casa de Dios, del lugar en el que Dios nos ha puesto, está suplida, entonces Dios dice, entonces yo derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Si usted quiere recibir bendiciones de Dios, entonces pruebe, y aquí dice, pruébeme en esto, pruebe a Dios, empiece a obedecerle en este principio. Y no solamente Él lo va a bendecir, sino que dice, reprenderé el devorador. Yo no puedo reprender el devorador de tus finanzas. A mí me da una cosa cuando la gente dice, pastor, es que no tengo que comer, no tengo esto, y uno puede ayudar a suplir algo de esas necesidades. Pero si usted no aplica el principio, ese círculo, eso va a ser un círculo vicioso y no va a salir de ahí. Y siempre van a haber necesidades. Ahora, pastor, pero es que en el Nuevo Testamento no habla acerca del diezmo. Pues precisamente lo que les estoy compartiendo de Mateo 6, 19 al 21, que Jesús está diciendo,
no hagan tesoros en la tierra, sino que háganlos en los cielos. Él está diciendo a ustedes, si ustedes quieren ser bendecidos, o si ustedes quieren realmente vivir a plenitud aquí en la tierra, tienen que desprenderse de los bienes materiales. Y el vehículo para desprenderse de los bienes materiales, no estoy diciendo de todo, no, sino de demostrarle a Dios que realmente Él ocupa el lugar en tu vida, es entregando lo que te aferra aquí a la tierra, que son los bienes materiales. ¿A través de qué? A través de diezmar y ofrendar. Y hay un principio que dice que es mejor un 90% bendecido que un 100% bajo maldición. Ahora, en 1 Corintios 9, 13 y 14 hay una conexión, escuche bien, hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de este principio de diezmo y ofrenda. Dicen, hay gente que dice que ya no hay que diezmar y ofrendar. Pero en 1 Corintios dice esto, 1 Corintios 13, 14. Perdón, 1 Corintios 13 del versículo, otra vez, 1 Corintios capítulo 9 del versículo 13 al 14. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen su alimento de las ofrendas que llevan al templo? Está hablando del Antiguo Testamento. Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Versículo 14. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Así como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los levitas se sostenían con los diezmos y las ofrendas, el mismo principio se aplica para el Nuevo Testamento. Así que, mis amados, si ustedes habían escuchado una enseñanza acerca de que ya no hay que diezmar y ofrendar, déjenme decirles que aquí muy claramente el Señor está hablando de que el principio todavía sigue vigente. Ahora, número 3, hacer obras de caridad. Pastor, es que yo no diezmo, pero hago obras de caridad. Hay una diferencia entre diezmar y ofrendar, porque el diezmo y la ofrenda tienen un propósito específico, y es el sostenimiento de los ministros de Dios y del lugar de reunión, del templo de reunión. Ahora, como iglesia, y estoy hablando de Comunidad Cristiana de Fe y Gracia, apartamos siempre, hay unos rubros que procuramos tener para cuando haya una necesidad en alguien de la iglesia, y siempre estamos apoyando algo. O a veces recibimos donaciones de personas en especie o también en dinero, y miramos quiénes de la iglesia, los más cercanos a la iglesia, tienen necesidad y apoyamos esas necesidades. Pero una cosa es el diezmo y la ofrenda y otra cosa es las obras de caridad. Ahora, usted lo puede hacer personalmente, o sea, digamos que usted coja una bolsa y se la dé a alguien que usted conoce y que está pasando necesidad, o también a través de la iglesia. Recuerdan que cuando nos reuníamos teníamos la canasta de amor. Esa canasta de amor tenía ese propósito. Ahora, si en la medida que usted siembra en el prójimo, Dios le va a bendecir más a usted. Ahora, en Mateo capítulo 6, habla un poco acerca de esto. Dice, cuando pues des limosna, él dice, cuando lo hagas. O sea, aquí dice cuando demos limosna, pero esto se aplica a todo lo que es obra de caridad. Él da por hecho de que lo hacemos.
Él no dice si das limosna, y este contexto es diferente. El de dar limosna es dar a alguien que necesita, es diferente de diezmo y ofrenda. Cuando des limosna, cuando le des a alguien, cuando hagas una obra de caridad, no hagas tocar trompeta delante de ti. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, en la medida que usted bendice la obra de Dios, o sea, en la medida que usted es fiel a Dios, en la medida que tú me eres fiel a mí, dice el Señor, yo te voy a bendecir, porque sé que tu confianza no está en las posesiones materiales, sino en mí. Ahora, esto no quiere decir, escúcheme bien esto, no quiere decir que entonces usted tiene que despojarse de su casa, de su carro, de todas sus posesiones, no. Solamente, de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que quedemos, como dice la palabra, conforme hemos propuesto en nuestro corazón. Si tú tienes el principio de diezmar y ofrendar, hazlo. Si no, lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero en la medida que tú pones tu confianza en Dios y eres uno con Él, te vas a dar cuenta de que Él te quiere bendecir, pero que hay un principio. Es el diezmo, es la ofrenda y es hacer obras de caridad. Y eso demuestra que tú no estás aferrado a los bienes materiales. Y cuando tú le demuestras al Señor que no estás aferrado a esos bienes materiales, eso significa que tú estás listo, preparado para ser bendecido. Y número 4, cuando tú le sirves al Señor en la obra, cuando tú le sirves al Señor en alguna área, en algún ministerio, le estás diciendo tú eres más importante que las riquezas. Porque hay gente que se pasa toda su vida trabajando para tener posesiones y nunca tiene tiempo para Dios. Pero cuando tú dices, yo trabajo, le doy a Dios lo que le corresponde en diezmo y ofrenda, hago obras de caridad, pero aparte de eso le sirvo al Señor, y tenemos muchas formas de servirle al Señor, predicando la palabra, participando en diferentes ministerios de la iglesia, en servidores, en fin, hay varias formas de servirle al Señor. Entonces tú le estás diciendo, Señor, en ti está puesta mi confianza. Cuando tú le sirves a Dios, entonces Él dice, está preparado también. 4 cosas que nosotros debemos hacer para poder atesorar en el cielo. Es lo que nosotros llamamos el banco celestial. Y para terminar, déjenme leer esta conclusión. Dios está interesado en nuestro bienestar y nos quiere bendecir, pero antes de hacerlo prepara nuestro corazón para que la bendición no nos aleje de Él. Hay gente que llega a la iglesia con problemas económicos. Pastor, no tengo empleo. Pastor, no tengo para el mercado, no tengo para el arriendo, estoy desesperado. Y oramos por esas personas. El Señor les provee el empleo, y después uno se lo encuentra y le pregunta, ¿por qué no volviste a la iglesia? Ay, pastor, es que el Señor ha sido tan bueno conmigo que me dio el empleo, pero el empleo es de domingo a domingo y ya no me da tiempo para ir a la iglesia. ¿Será que realmente Dios nos bendice para que nos alejemos de Él? ¿O será que más bien nosotros convertimos esa bendición en una excusa para alejarnos de Él? Eso pasa cuando nosotros no hemos puesto nuestra confianza completamente en Él. Así que, mis amados, en esta mañana yo quiero orar por ustedes para que el Señor se revele a sus vidas y revele su propósito, y que ustedes puedan empezar a atesorar
en el cielo. Porque lo que atesoremos aquí en la tierra, como vimos, se corrompe. Y literalmente se corrompe porque las monedas con el tiempo se dañan. Si tenemos riquezas, nos las pueden robar en un abrir y cerrar de ojos. Pero si nosotros atesoramos en el banco celestial, si nosotros sembramos en la obra de Dios, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y le demostramos a Dios que nuestra confianza no está en los bienes materiales, sino en Él, entonces no solamente Él nos va a bendecir aquí, sino que vamos a tener un tesoro en el cielo que vamos a disfrutar cuando vamos a su presencia. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por tu presencia en esta mañana, en la vida de cada persona. Señor, oro para que tú seas permitiendo que cada persona que hoy nos ha escuchado pueda recibir estos principios, Señor, y que ellos puedan aplicarlo a sus vidas personales, Señor. No porque yo lo haya dicho, Señor, sino porque son principios que están en la palabra, y también, Señor, porque en la medida que ellos, Señor, tienen una comunión personal contigo, pueden entender que estos principios funcionan, Señor, que estos principios realmente son aplicables a nuestra vida y que no son simplemente palabras, sino que es vida, Señor, y que en la medida que nosotros nos despojamos de lo material, no estoy hablando de despojarnos, es vender todo y no quedarnos con nada, Señor, sino dejar de confiar en ellos más que en ti. En la medida que nos despojamos de esto, Señor, tú nos vas a bendecir aún más, tú nos vas a dar aún más de lo que tenemos, porque hemos entendido que las posesiones materiales no son para acumularlas aquí, sino que cumplen un propósito, y es bendecir a otros, Señor, ayudar a aquellos que lo necesitan, Dios. Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre, diciéndole a Judas que lo importante no era hacer obras de caridad, sino cumplir la voluntad de Dios. Hay que hacerlo, hay que hacer obras de caridad, porque siempre va a haber alguien que necesita ayuda. Pero, Señor, que lo hagamos de la manera que tú quieres que lo hagamos. Y que nosotros, Señor, seamos un puente para bendecir a otros, Señor, en la medida que aplicamos los principios, para no ser de los que tenga que recibir, Señor. Porque tú nos has puesto a nosotros como cabeza y no cola. Y en la medida que nosotros aplicamos los principios de tu palabra, Señor, la misma palabra dice que tú nos vas a poner por encima de otros. No porque seamos más, sino porque estamos aplicando los principios y tú tienes la confianza para bendecirnos a nosotros, porque vamos a ser un canal de bendición para los demás. Padre, gracias por la vida de cada persona que hoy nos escucha y que escucha esta palabra, Señor. Y yo declaro que cada persona es un terreno fértil, no es un terreno al lado del camino, no es un terreno pedregoso, no es un terreno que está compartido con la maleza, sino que es un terreno fértil, abonado, y que está listo para recibir esta palabra. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, me alegra mucho haber compartido con ustedes esta palabra y espero en el Señor que sea de edificación para ustedes. Y termino con estas palabras. Ustedes nos conocen y saben que en nuestro corazón
el único deseo que está es servirle al Señor, y que en la medida que la iglesia crece, en la medida que nosotros recibimos, también podemos dar. Como iglesia, ese es el principio. Así que si tienes el deseo en tu corazón de aplicar estos principios, entonces sabes que por interno podemos hablar acerca de cómo hacerlo, para que el Señor siga bendiciendo y prosperando tu vida, no solamente material, sino espiritual. Porque cuando nosotros nos despojamos de nuestro amor al dinero, vamos a poder cultivar no solamente una vida espiritual mayor, sino que vamos a entender el propósito de Dios para nuestra vida. Un feliz día. Muchas bendiciones.